Bien, vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, viendo a Jesús el sobrenatural, ¿no? Aquel que venció el poder de los demonios. Vimos un caso la semana pasada, pero hoy vamos a hacer un recorrido por el Evangelio de Marcos, viendo algunos otros casos. Y vamos a ir entonces comenzando en Marcos capítulo 4, versículo 35. Y dice ahí, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Tenemos que tener en mente el mapa de esa región y tenemos que ver que al lado oeste del mar de Galilea, de ese lado vivían judíos, pero del otro lado, del lado este, es decir, yendo hacia China, de ese lado oeste vivían paganos, gentiles. Había una región que se llamaba Decápolis, que eran 10 ciudades tremendamente pecadoras, mucha inmoralidad. Ellos adoraban a alguien llamado Belcebú, que significa el dios de la corrupción. El animal sagrado era el cerdo, que era todo lo contrario a los judíos, ¿te das cuenta? Así que los judíos no querían saber nada de pasar al otro lado. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, la verdad es que los discípulos se deben haber mirado unos a otros diciendo, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir al otro lado? No queremos ir al otro lado están los demonios, al otro lado comen cerdos y todas cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Y no entendían por qué Jesús insistía en ir al otro lado. Pero, bueno, no le discutían a Jesús, se subieron a la barca y dice que comenzaron a ir hacia el otro lado. El versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad. Ahora, la palabra griega que acá se traduce tempestad es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y es la palabra para un sismo. Es decir, podemos decir que se armó un maremoto. No fue una tormenta común. Los discípulos que eran pescadores estaban acostumbrados a las tormentas en el mar de Galilea, pero esta no fue una tormenta común. Esta fue una tormenta tan grande que ellos pensaban que iban a morir. Para que los discípulos que estaban acostumbrados a navegar en ese mar piensen que van a morir, debió ser algo terrible. Y entonces lo despiertan a Jesús, que estaba durmiendo ahí, y le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesió el viento y se hizo una gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ahora, Jesús reprende la tormenta. Esto no es común. Hay otra situación donde Jesús calma la tormenta, pero en esta vez hay algo especial acá. Porque Jesús utiliza estas dos palabras que vimos la semana pasada en Marcos capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando ahí al demonio le dijo, calla, enmudece? Bueno, las mismas dos palabras Jesús utiliza acá, diciendo a la tormenta de una manera autoritaria que se calle, que se calme. Ahora, esa era palabra que Jesús usó para echar a los demonios. A ver, los discípulos creían que los demonios se estaban oponiendo a que Jesús vaya al otro lado. Y cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos estaban sorprendidos, diciendo, ¿quién es este que le obedecen la naturaleza, le obedecen los demonios, todo le obedece a él? Así que por fin llegan al otro lado. Y en Marcos capítulo 5 dice que el que los recibe del otro lado era un endemoniado que habitaba en los sepulcros, un hombre que parecía que se escapó de una película de terror, porque era un hombre que estaba desnudo, lo ataban con cadenas y aún así las rompía, un hombre que no lo podían dominar, un hombre que era salvaje. Y entonces este hombre sale al encuentro de Jesús y dice, Jesús, ¿por qué nos atormentas? Ahora, Jesús no había hecho nada, ni dijo nada. Sin embargo, los demonios lo reconocían. Y entonces Jesús le pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas?
Y los demonios dicen legión porque somos muchos. Y entonces los demonios le ruegan a Jesús. Aquí hay algo muy extraño, porque los demonios le ruegan a Jesús que no los eche de ese lugar y que había unos cerdos ahí y que le dé permiso para estar en los cerdos. Jesús les da permiso. No sabemos por qué Jesús les dio permiso, pero sí podemos suponer que los demonios tenían un plan. ¿Por qué? Porque apenas entran en los cerdos se tiran todo de cabeza al mar. Y eran como 2.000 cerdos. Ahora, escúchenme, ustedes saben que un cerdo es bastante caro, ¿no? Por lo menos el kilo de cerdo en la carnicería está bastante carito. Así que, si un cerdo es caro, 2.000, te imaginas una fortuna. Es muchísimo dinero. Entonces, los cerdos se tiran de cabeza. Uno dice, pero qué cosa extraña. ¿Por qué los demonios hicieron eso? Bueno, yo creo que ellos tenían un plan. Ellos querían que Jesús se vaya de esa zona. Y ellos sabían que la gente iba a reaccionar a Jesús, porque perdieron una fortuna, perdieron mucho dinero. Entonces, dice que en el capítulo 5, versículo 15, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, y lo ven sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y también le contaron lo de los cerdos. Y entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A ver, vamos a tratar de explicar. Llega la multitud y ven al que había estado endemoniado, lo ven por fin totalmente distinto. Seguramente le prestaron ropas, lo vieron cambiado, lo vieron transformado por el poder de Jesús. Y realmente estaban sorprendidos por el milagro de este muchacho que era ingobernable y que de pronto ahora ahí estaba, mansito, ahí estaba en su juicio cabal. Pero también le contaron lo que pasó con los cerdos. Y entonces la gente evaluó y dijo, a ver, hizo una cuenta muy fácil. Jesús en unas horas y ya perdimos 2.000 cerdos. Si Jesús se queda una semana, nos fundimos. ¿Te das cuenta? Entonces la gente evaluó ahí y dijo así, mi segundo lugar a eso se dedicaba la gente de ese lugar. Y nos está arruinando el negocio. Y cuando a la gente le tocase el bolsillo, así que le dijeron a Jesús, muy lindo lo que hiciste con este hombre, te felicitamos, pero por favor andate de acá. Andate de acá. Y Jesús entonces se tuvo que ir. Y fíjense, de ese lado, Jesús no pudo predicar el Evangelio, no pudo predicar, no pudo hacer milagros, no pudo hacer nada. Lo echaron a Jesús. Los demonios seguramente se quedaron contentos porque dijeron, bueno, perdimos a uno, pero por lo menos logramos que Jesús se vaya de acá. ¿Ves? Los demonios siempre tienen un plan para que el Evangelio no ingrese a una zona, para estorbar la predicación del Evangelio. Tenemos que ser conscientes de esto, porque hasta el día de hoy, donde quizás no vemos endemoniados como este, que tenía la legión, sin embargo, los demonios siguen trabajando para evitar que el Evangelio sea predicado. Y ellos tienen su propio plan y estrategia para tratar de cerrar el corazón de la gente. Y la gente echó a Jesús, y entonces el endemoniado, o el que había estado endemoniado, le dijo a Jesús que por favor lo deje ir con él. Pero dice el versículo 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que Jesús se va y lo deja a este muchacho ahí en esa región.
predicando el Evangelio, contando su testimonio, contando a la gente cuán grandes cosas Dios había hecho con su vida. Ahora Jesús se va y sigue su ministerio. Sigue en la zona que conocemos como Galilea, donde está Capernaum, Nazaret, Betsaida, esas ciudades donde Jesús pasó mucho tiempo. Ahora, después de un año, Jesús vuelve a esa región. Y llegamos a Marcos capítulo 8, y dice en el versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los discípulos y le dijo, ten compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y entonces ahí hace el milagro de la alimentación a los 4.000. Ahora, Jesús ya había hecho la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 de Marcos. Eso era del lado de los judíos. Pero ahora de este lado, ¿dónde estaba Jesús acá en Marcos capítulo 8? Bueno, para saber dónde estaba Jesús acá en Marcos capítulo 8, tenemos que retroceder un poquito y leer en Marcos capítulo 7, versículo 31. A ver, retroceder un poquito ahí, Marcos 7, 31. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Ves? Dice que Jesús estaba otra vez en Decápolis. Un año después es esto. Jesús otra vez volvió a esta zona, a Decápolis. Y ahora se reunieron 4.000 personas. Ahora yo tengo una gran incógnita, una gran pregunta. ¿Por qué reunieron 4.000 personas a escuchar a Jesús? ¿De dónde lo conocían? ¿Por qué estuvieron 3 días ahí escuchándole y querían irse a sus casas a comer? La última vez que Jesús había estado ahí, lo habían echado, no había hecho un milagro. Porque ahora se reunieron 4.000 personas. Bueno, tenemos que retroceder y volver ahí a Marcos capítulo 5. Vamos a lo 19, que dice en el versículo 20. Dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Todos se maravillaban. Y todos se maravillaban. ¿Te das cuenta? Jesús se fue. Los demonios estaban contentos. Dijeron, bueno, perdimos a uno, pero por lo menos Jesús se va de acá. No va a venir nunca más. La gente no lo va a querer recibir a Jesús acá. Porque en un día perdimos 2.000 cerdos. Sin embargo, Jesús dejó un misionero ahí. Dejó al que había estado endemoniado. Y él se quedó ahí predicando en Decápolis, contándole a todos las grandes cosas que Jesús hizo con él. Y todos se maravillaban. Y un año después se reunieron 4.000. ¿Te das cuenta? 4.000 que se reunieron por el testimonio de una sola persona. ¿Qué me enseña esto? Que el diablo tiene sus planes para evitar que el evangelio sea predicado, pero también me enseña que Dios tiene sus propios planes. Los demonios pensaron que le habían ganado a Jesús, porque dijeron, este nunca más viene acá, lo echamos. Sin embargo, Jesús tenía otro plan, dejó a uno. Y acá tenemos algunas lecciones. Tenemos que entender que, en primer lugar, los demonios van a tratar de defenderse de que el evangelio no sea predicado. Pero nosotros confiamos en el poder de Dios. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios tiene sus propios planes. Siempre es así. Mira, había un momento donde Pablo estaba yendo a la cárcel en Roma y el barco en el que iba naufragó, en Hechos 27. Y llegan entonces nadando o agarrándose de tablas a una pequeña isla llamada Malta. Y entonces Pablo se comienza a hacer un fuego y una serpiente se le prendió en la mano y la gente dice que tenés mala suerte, te salvaste de la tormenta,
te salvaste del naufragio y te agarró una serpiente. Sin embargo, Pablo tiró la serpiente al fuego y la gente dice que estaba esperando que se hinche y que muera y nada le pasó. Y entonces la gente estaría sorprendida y decían, pero este entonces es un Dios. Pablo dice, no, ni una cosa ni la otra. Pero eso abrió la oportunidad para que él predique el Evangelio. Ahora, escúchenme, yo creo que Satanás quiso matar a Pablo con esa tormenta. Yo creo que Satanás dice, bueno, no lo pude matar con la tormenta, lo mato con la serpiente. Tampoco pudo. Y Dios utilizó los planes del diablo para de pronto crear una oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Ves? Acá en esta situación el diablo quiso echar a Jesús de esta zona, pero Jesús dejó a uno. Y por el testimonio de este, vinieron 4.000. También me enseña algo más. Nunca menosprecies el valor de un alma. Los discípulos cuando volvieron deben haber dicho, Señor, casi nos morimos en el mar. Esa tormenta casi nos mata a todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Solo para salvar a uno. Y uno que estaba medio loco. Nunca menosprecies el valor de un alma. Por ese uno, después se ganaron 4.000. ¿Te das cuenta? Jesús tiene su plan. El impacto de una vida transformada. Por eso nunca menosprecies el valor de un alma. Ahora, tenemos que entender que ahora el Señor nos manda a nosotros a invadir el reino de las tinieblas, a meternos para rescatar a los que están cautivos ahí. Y que cuando rescatás a uno, ese después puede dar testimonio a sus amigos, a sus familias, y de pronto muchos pueden ser alcanzados. A veces hacemos un gran esfuerzo, un viaje para predicar el Evangelio, y a veces solo ganamos a uno. Y alguien dice, ¿valió la pena gastar tanto dinero para ganar a uno? Sí. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Nunca menosprecies el valor de un alma. El Señor tiene su plan. ¿Te das cuenta? Ahora, seguimos y llega más adelante en Marcos capítulo 8, Jesús sigue ahí predicando. Y cuando llega al capítulo 9, hay otro caso de un demonio que tenía a un muchacho que no podía ni oír ni hablar. Y el padre le pidió a los discípulos que lo echen y los discípulos no lo pudieron echar al demonio. Y entonces Jesús dice en el versículo 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, acá tenemos otro episodio. Un episodio algo extraño, porque de pronto vemos que los discípulos no pudieron echar al demonio. Y entonces Jesús va a hablar con el padre y vemos que el demonio estaba atormentando a este muchacho, lo quería destruir. Ahora, Jesús le dice al padre, al que cree, todo le es posible. Mira, esta es una frase que se ha malinterpretado, porque algunos dicen que si tienes fe, te puedes curar de lo que sea, y que si no te curas es porque no tienes fe. Bueno, esto no es así. Nunca los milagros tenían que ver con la fe. A ver, Jesús
hacía milagros por su poder, no por la fe de las personas. Por ejemplo, en un momento había 10 leprosos. Jesús le dijo, vayan caminando hacia el templo y ahí se van a sanar. Y camino al templo se sanaron. Y uno solo volvió, y era el samaritano, y volvió. Jesús le pregunta, ¿y los 9? Los 9 se fueron. Y Jesús le dice a él, tu fe te ha salvado. ¿Ves? La fe salva, no sana. Los 10 estaban sanos. 9 se fueron sanos al infierno, porque no creyeron en Jesús. Y uno solo tuvo fe, y esa fe los salvó. ¿Te das cuenta? No es que la fe era necesaria para hacer milagros. Jesús resucitó muertos, a Lázaro, al hijo del noble, al de la viuda, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué fe podían tener si estaban muertos? A ver, los milagros no dependían de la fe. Una mujer tocó el borde del manto y fue sanada, y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, no sanado, salvado. Él después la sanó. La fe lo que le da es la salvación. Acá dice, si crees, todo es posible. ¿Por qué? A ver, no tenemos que malinterpretar la frase. No es que si tengo fe, absolutamente puedo cualquier cosa, que puedo todo. No, a ver, un hombre puede tener fe que sabe volar, que es Superman. Realmente se la cree, está loco. Él cree que puede volar, se sube a un edificio y por más fe que tenga, si se tira, ustedes saben, se mata. No depende de la fe. Uno dice, pero al que tiene fe todo es posible. No, en un momento. A ver, un jugador de fútbol es creyente, va a patear un penal y le pide a Dios que lo ayude. Pero el arquero también es creyente y le pide a Dios que lo ayude a atajarlo. Y los dos tienen fe. Y los dos oran. Ahora, ¿Dios para quién juega? ¿Te das cuenta? No depende de la fe. Al que cree todo le es posible. No, para Dios todo es posible. Y si yo tengo fe, no hay nada que pueda impedir el actuar de Dios. Si Dios quiere hacer algo, no hay nada que pueda impedir el actuar de Dios. Si yo creo en un Dios todopoderoso, entonces al que cree, todo es posible, pero no lo que yo quiero. No es que si yo tengo fe, la fe es mágica y yo puedo hacer todo lo que yo quiero. No, no es así. Eso sería un problema terrible, ¿no? Porque parece que la fe funcionaría como una varita mágica. No es así. La fe cree en un Dios que puede hacerlo todo, pero todo lo que Él en su voluntad soberana decida hacer. La fe confía en un Dios todopoderoso, pero en un Dios todo soberano. En un Dios todopoderoso que puede sanar, pero no siempre va a sanar. A ver, en la época de Jesús Él no sanó a todos. Él en un momento fue al estanque de Betesda y había cientos de enfermos ahí. ¿Se acuerdan a cuántos sanó? ¿Se acuerdan? Sanó a uno solo. ¿Y el resto? Es que Él no vino a sanar. Él vino a salvar. La sanidad solamente fue un recurso para mostrar sus credenciales de que Él era el Mesías prometido. Pero Él no vino a sanar. Hay muchos casos que vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, que entre paréntesis algunos dicen que Pedro lo negó después a Jesús porque le sanó a la suegra. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que después de que sanó a la suegra, dice que había una multitud afuera que vino a ser sanada. Sin embargo, dice que Jesús se fue. Dejó a la multitud ahí. Él se fue. Uno dice, pero había muchos para sanar. Pero él no vino a sanar a la gente. Porque sabía que eso era algo real. Uno dice, venir a sanar, pero Jesús iba a estar solo unos años, después iba a morir, después se iba a ir. Ese no fue el propósito. Mira, en la Biblia encontramos 2 épocas de milagros en el Antiguo Testamento y 2 épocas de milagro en el Nuevo. En el Antiguo, como primera época de milagros, y después con Elías y Eliseo. Y nada más. Después hubo más milagros en el Antiguo Testamento.
Y en el Nuevo, Jesús y después los apóstoles, después nada más. Es que si los milagros se hicieran siempre, no serían milagros, son algo excepcional para mostrar el poder de Dios en épocas especiales. ¿Dios puede hacer un milagro hoy? Claro que puede, porque su poder no cambia. Pero no es una época de milagro, sino que el milagro viene ahora en respuesta a la oración y cuando es la voluntad de Dios. Cuando Dios en su soberanía decide actuar en respuesta a la oración de su pueblo. Pero los creyentes también enferman, los creyentes también mueren. Y no significa que no tuvieron fe para ser sanados, significa simplemente que Dios en su soberanía determinó que ya era tiempo de ir al hogar celestial. Por eso no tenemos que aferrarnos a falsas promesas. Tenemos que confiar en aquel Señor que nos ama tanto, que nos prometió algo que sí cumple siempre, y es que nunca nos va a abandonar. Y que aún cuando nos toque pasar por el fuego de la prueba o por el agua, Él va a estar con nosotros. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, jamás. Nunca te abandona, siempre está contigo, aún en medio de la prueba. ¿Y se acuerdan los amigos de Daniel? Aún cuando el horno fue recalentado 7 veces, aún ahí el Hijo de Dios estaba con ellos y se paseaban entre el fuego. Y los amigos de Daniel tenían una fe correcta, porque ellos decían, nuestro Dios puede salvarnos del fuego. No, no tenemos duda. Pero si no lo hace, y uno dice, están dudando, están dudando. No, no, no es duda. Es que Él es el soberano. Y Él puede decidir que nosotros muramos quemados por nuestra fe. Y de esa forma vamos a glorificar a Dios. Y si Él decide eso, está bien, si eso es lo que Él decide. Y le dijeron al rey, si Él no nos rescata del fuego, aún así vamos a ser fieles a Él. Y no vamos a adorar tu imagen. Y ahí estaba el Hijo de Dios paseándose con ellos en el fuego. ¿Sabes? En los tiempos de prueba, podemos estar seguros que el mismo Señor Jesús está con nosotros. En medio del fuego, en medio del horno, ahí está con nosotros. Y podemos decir que esa es una... Yo estoy seguro que los amigos de Daniel habrán contado esta historia a los hijos, a los nietos. ¿Sabés? El abuelo estuvo en el horno. Le habrán contado a todo el mundo. Y el poder del testimonio es un poder tremendo. Nadie pudo y no me quemé. Como nadie podía rebatir el testimonio de este muchacho que había estado endemoniado. Mira, puede haber distintas filosofías, argumentos, religiones, pero ¿quién le discute a este que había estado endemoniado, que lo ataban con cadenas, que vivía en un cementerio y que fue transformado por el poder de Jesús? El poder del testimonio es tremendo. No hay argumento que pueda contra eso. Como el ciego, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 9, que los fariseos agarraron y comenzaron a interrogarlo. ¿El que te curó era profeta? No sé. ¿El que te curó tenía pecado? No sé, si yo nunca lo había visto, decía el ciego, yo era ciego. Pero no sabes nada. Sí, yo sé algo, dijo el ciego. Yo sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Y quién podía decirle algo? El poder del testimonio es algo poderoso en manos de Dios. Por eso, un solo misionero que Jesús dejó en Decápolis, en un año, hizo que 4.000 vinieran a escuchar a Jesús. ¿Sabes? Esto nos tiene que animar a entrar, a invadir el reino de las tinieblas, porque hay muchos que el diablo sigue atormentando hoy, como este muchacho, que lo atormentaba, dice. Que lo tiraba en el fuego, que lo quería matar, lo atormentaba. Hay gente que está atormentada. A mí, como a muchos, nos impactó mucho la noticia del Morro García, este jugador de fútbol de Godoy Cruz, ahí en Mendoza, ¿se acuerdan? Que se suicidó. Me llama mucho la atención, porque este muchacho
Era un jugador de fútbol, de primera, goleador. Sin embargo, vivía atormentado. Vivía atormentado. Quizás no por el demonio como este endemoniado, pero por las consecuencias del pecado. Vivía solo, angustiado, deprimido. Nadie llegó a él para predicarle el Evangelio, para hablarle de algo que trae esperanza. ¿Te das cuenta? Y me llamó la atención que a través de esta noticia ahora algunos están hablando de que el 38% de los futbolistas sufre depresión. Claro, muchos de ellos no llegan a primera. Son chicos que dejan su provincia, su familia, están ahora en un club intentando, pero después a veces no llegan a primera y quedan con ese sentimiento de fracaso. Están solos, sin la contención de su familia, viven en la pensión de un club, no quieren volver a su pueblo sintiéndose fracasados. La presión es muy grande por tener éxito, por triunfar, por tener dinero. Y de pronto no pueden soportar todo eso y se terminan suicidando. La pregunta es, tenemos que ir al reino de las tinieblas y rescatar a los que el diablo está atormentando. Quizás los atormenta con la droga, quizás los atormenta con el alcohol, quizás los atormenta con distintos tipos de situaciones, o los atormenta con la depresión, que termina también más llevándolos al suicidio, a terminar con la vida. El demonio acá lo quería matar a este muchacho. Jesús lo salvó. Llegó a tiempo. Esto me enseña que nosotros tenemos que animarnos y entrar en ese reino de las tinieblas para rescatar. Y el valor de un alma es tremendo. Y sabes, seguramente el diablo va a tratar de estorbar, No pienses que va a ser todo fácil. Vas a emprender un proyecto, vas a emprender algo y seguramente va a haber problemas. Él va a hacer algo para que te echen de ahí, seguramente. Pero el Señor tiene también su plan. El Señor tiene también su plan. También, escuché en Bolivia, en un pueblo ahí en Potosí, bien en la altura, una historia tremenda. Ahí había un hombre, en aquel lugar es muy idólatra el pueblo, muy idólatra, y había un hombre que era el que fabricaba los ídolos. Él tenía en su casa un taller y hacía ídolos para todos los gustos. Hacía la Virgencita o hacía distintos tipos de ídolos para todo. Hasta algunos con una cara de demonio tremenda, pero bueno, él ahí estaba. Y en un momento alguien le viene y predica el Evangelio. Alguien viaja hasta ahí, hasta esa zona que era inhóspita y le predica el Evangelio y este hombre se convierte. Y entonces esa noche él saca todos los ídolos que tenía en su taller a la calle y hace una gran fogata, le prende fuego a todo. Destruye todos los ídolos. La ciudad estaba conmocionada porque todos ellos adoraban esos ídolos y estaban conmocionados de cómo este hombre quemó eso. Así que fueron esa noche a la casa de este hombre queriéndolo matar. Rodearon la casa con palos, querían sacarlo, querían lincharlo, querían matar a este hombre. Este hombre estaba encerrado en su casa y hizo lo que solamente podía hacer. Se puso a orar. Se puso a orar. Llegada la medianoche, hubo un terremoto. Así que toda la gente huyó a sus casas. Todos escaparon. Pero pasó algo sorprendente. A la mañana siguiente, cuando salieron, resulta que en las iglesias católicas hay una que está ahí muy grande y que tenía un montón de ídolos en la entrada. Todos habían caído y todos esos ídolos estaban rotos, todos ellos. Y entonces alguien publicó en el periódico del pueblo lo siguiente: el nombre de esta persona
de este hombre que era el fabricante de ídolos, dice, él destruyó los ídolos de su taller y Dios destruyó los ídolos que estaban en la iglesia. Y por supuesto nadie más se animó a tocarlo. Desde ese momento el evangelio comenzó a extenderse en ese pueblo. Comenzó a extenderse y comenzó a convertirse muchísima gente. Ahora, el diablo tenía su plan, ¿ves? Él quería matar a este hombre. Sin embargo, Dios usó su propio plan. Y de pronto todo ese pueblo fue impactado por el poder del evangelio. ¿Te das cuenta? Tenemos que animarnos porque no es nuestra tarea. Nada más que instrumentos. Es Dios el que hace la obra. Y si tú crees, todo es posible. A ver, ¿tú crees en el poder de Dios? Entonces tienes que creer que Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer, porque no hay nada en este mundo que pueda impedir el obrar de Dios. No hay poder de las tinieblas que puedan contra Él. Por eso tenemos que ir con toda la confianza, sabiendo que Dios va a usar instrumentos preciosos para llevar el Evangelio. Alguien viajó hasta ese pueblo para predicarle a este hombre y no sabía todo lo que después iba a pasar por la salvación de uno. Espero que Dios utilice su palabra. Y si estás atravesando pruebas, tienes que saber, no estás solo. Aún sientes en un horno de fuego, el Señor está contigo. Dios te bendiga.